la Resistencia Podcast. Hola, buenas noches, amigos de Somos la Resistencia. Hola, Coy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Esteli. Proud owners o de otros espacios a los cuales me tienen que avisar con tiempo para yo poder asistir. Ya tenemos a Ivania. Hola, Ivania, buenas noches. Ya tenemos a Ivania. Hola, Iván. Hola, buenas noches. Sí, los estaba escuchando, pero no me habían activado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, somos La Resistencia. Soy su anfitriona de Estelí. Estoy con Coy esta noche. Gracias, Coy. Si querés presentarte a Ivania para que te conozca y sepa. Con mucho gusto. Ivania, soy Coy. Soy una exiliada hace 40 años. Mis padres salieron en los 80, en los early 80. Yo me quedé en Estados Unidos. He vivido en diferentes partes del mundo. Mi padre salió de Nicaragua en 1952 y la familia de mi madre tiene más de 100 años en Estados Unidos también. Vivimos en Nicaragua. Yo nací en Nicaragua y aunque yo tenga 40 años fuera también, eso no me quita que yo sea una nicaragüense luchando por la democracia de Nicaragua. Gracias. Gracias, Coy. Mucho gusto. Te la presento, Ivania, es una trabajadora de las redes y de todas las redes sociales. Sostiene campañas de los martes martes para TPS y otras campañas que hace. Es muy buena para escribirle a los senadores y a diferentes personas. Hoy nuestra invitada es Ivania Álvarez, originaria de Tipitapa, maestra psicóloga, defensora de derechos humanos, expresa política de la dictadura que la forzó a exilarse en el 2021 a un país amigo, como ella le dice, México, mientras regresa a casa. Me dio ternura esa expresión porque sí, todos queremos regresar pronto. Participó en grupos azul y blanco, directora de Urna Abierta, y es un gusto tener a Ivania esta noche. Hola, Ivania, gracias por estar acá. Gracias, Esteli. Yo preparé algo, así que cuando comencemos, sí les pido, trataré de hacerlo entre unos 7 y 8 minutos. Quiero dar algunos datos, algunas referencias para que podamos conversar, tener insumos para la plática. Sí, que solo les pediría eso. No sé si hay alguien más que va a tomar la palabra, pero sí les pediría no, vamos a tener ese formato. Yo también preparé unas cuantas palabras y después te concedo tus 7, 8, lo que vos necesites de minutos para, como decís vos, darnos insumos, material para que nosotros podamos conversar. Antes de cederte la palabra, quisiera compartir unas observaciones y opiniones de este super busy fin de semana. Primero, quisiera resaltar ante la liberación de los monseñores Álvarez y Mora, sacerdote y seminarista al destierro, el cual produjo y provocó una inmensa alegría y alivio a todos nosotros. La dictadura no ganó, no tuvo negocio, no son estrategas, están en libertad de la cárcel nuestros sacerdotes y monseñores, en libertad de ejercer su vocación, predicar, enseñar y sobre todo en resguardo. Celebramos sus vidas y vocaciones y esperamos el encuentro a nuestras almas de la voz de Monseñor Álvarez. Gracias a la Santa Sede por recibirlo. Segundo, aún existen 110 o 100 presos políticos y más. Recordemos que existe siempre ese subregistro, ese grupo que no se nombra porque su familia así lo desean, y el subregistro por los frecuentes secuestros que la dictadura se empeña en seguir cometiendo. Con eso en mente, la causa
Insto a que la causa de los presos políticos aún no termina y que continuemos. Nos apremia. La cifra de Nicaragua es de 100 más presos políticos. Cuba, 1062, Venezuela entre 286 y 319. Es nuestro deber, debemos continuar haciendo estas cifras conocidas. Recordemos a los secuestrados del grupo del 19 de julio, en el cual está incluido Don Will, al cual yo adopté y patrocino, Don Will Balmaceda, al cual yo lo he adoptado como mi preso político. Tercero, Nicaragua y los nicaragüenses tienen un enemigo en común, solo uno, y son los Ortega Murillo, su descendencia y el aparato opresor que dominan. Son los usurpadores establecidos circa 1979. Secuestran tu libertad, derechos y cualquier creencia que poseas, tus propiedades, tu religión, tu derecho a existir, viajar y soñar. Continuemos resistiendo contra un enemigo en común desde nuestras capacidades personales, en secreto o en público, anónimos o con tu nombre. El final, amigos, de Somos la Resistencia está cerca y debemos todo lo que cada quien pueda continuar en esta lucha y continuar de la manera que vos podás. Sin más que agregar, es un gusto tener con nosotros a Ivania Álvarez, que yo creo que el mejor título que podemos darle es defensora de los derechos humanos. Y tengo 3 preguntas y claro, vamos a dar oportunidad para que todos podamos platicar con Ivania y a continuación aquí la tenemos. Gracias, Ivania, por estar con nosotros y gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto, un placer poder conversar y tener este espacio, ¿verdad? Que como ustedes dicen, de resistencia. Nosotros seguimos apuntando que el documentar las violaciones de derechos humanos sigue siendo un acto de resistencia. Voy a empezar diciendo de que el año pasado, el 9 de febrero, tras la excarcelación de 222 presos políticos, quedaron en nuestra lista al menos 35 presos políticos. Esto incluía a personas como Jonathan Snyder Suazo y Jaime Navarrete, quien ya tiene más de 4 años en la cárcel. Así también quedaba Eliseo Castro, quien se encuentra en el hospital Elín Fonseca y quien hasta la fecha no ha podido encontrar su libertad. Tras la excarcelación de 12 sacerdotes y hace pocas horas de 19 más, la lista actualizada en diciembre nos apuntaba 119 personas. De estas 119 personas, 17 fueron enviadas a Roma y 2 más que no se encontraban en la cárcel. Es decir, estas personas no estaban en la lista porque no se encontraban en la cárcel, que son los religiosos de Matagalpa, ¿verdad? Entonces, apuntar que una cifra actualizada hablaría al menos de 102 personas en las cárceles. ¿Y dónde están? Bueno, están en la cárcel Modelo, están en La Esperanza, están en el sistema penitenciario de León. En la cárcel La Esperanza se encuentran 18 mujeres y una de ellas, Marta Candelaria, que estuvo involucrada en el caso con el sacerdote de Nandaime, se encuentra en el sistema penitenciario de Granada, conocida como La Granja. Así que tenemos 18 mujeres en La Esperanza que están compartiendo un mismo espacio físico separada de las reas comunes. También tenemos en el sistema penitenciario de León, también tenemos presos políticos en el sistema penitenciario de Juigalpa, conocido como Cuisalá. Ahí se encuentran Wilmer Duarte y su hijo del mismo nombre, que son presos que también están desde el 2022. Y también tenemos en el sistema penitenciario de Matagalpa, y había mencionado que tenemos un preso político en el hospital, que es Eliseo Castro, que está en el Elín Fonseca. Entonces, esta lista, como ya mencionaba, aquí hay un subregistro por un miedo a la denuncia, por amenaza, que es totalmente comprensible, pero estaríamos hablando
de al menos 102 presos políticos y 19 de ellos son mujeres. Esto también un poco de aclarar que aquí se encuentran 10 presos políticos de antes de la insurrección de abril, que son conocidos como el caso 19 de julio y el cachorro Marvin Vargas, quien ya ha cumplido 2 sentencias que le han puesto y sigue también sin encontrar su libertad. Entre estas presos y presas políticas tenemos algunos casos que ya no es la primera vez que están en la cárcel, como el caso de Olesia, de Jaime Navarrete, quien por segunda o tercera vez se encuentran siendo, digamos, torturados, perseguidos y secuestrados por el régimen. A esto debemos sumar que el día 3 y 13 de mayo del año pasado, el 2023, fueron secuestrados en horas de la noche más de 90 opositores y defensores de derechos humanos que tienen que asistir a firmar todos los días a su estación policial local. Ahí son fotografiados, tienen que hacer una firma, son amenazados y aunque ya han pasado 9 meses de eso, pues siguen de manera arbitraria bajo este sistema que se ha llamado o lo hemos llamado procesados políticos, ¿verdad? Que es una especie de casa por cárcel donde uno mismo va a entregarse a que le tomen esta fotografía y a firmar. Y digo que también una violación también a su proceso legal porque ya han pasado también esos 90 días que tenían para juzgarlo o notificarle sobre su juicio. Ya han pasado también 180 días bajo el proceso y no deberían estar vencidos estos casos. Sin embargo, ellos siguen presentándose todos los días a las 6 de la mañana a firmar a su estación local. Y aunque no hemos vuelto a ver esta secuestro masivo, como lo vimos el 3 y el 13 de mayo del 2023, desde Urna hemos documentado más de 40 citatorios a delegaciones locales en Jinotega, Matagalpa, Huigalpa, Buaco y Masaya, donde estas personas son citadas por el comisionado a cargo de turno y donde luego de llenar al menos una ficha de más de 5 hojas donde ponen todos sus datos personales y los de todos los miembros de su familia, se comprometen a llegar a firmar. Aquí hay una flexibilidad según le caiga bien o según el grado de peligrosidad que crea el comisionado que tenés. Tenemos casos, por ejemplo, en Huigalpa que van una vez cada 3 días, tenemos casos en Jinotega que van una vez a la semana y algunos con un poco más de suerte les ha tocado ir cada 10 días. Esta situación se ha repetido. También creemos que hay un registro, ¿verdad? Porque hemos escuchado casos en redes sociales de estas quejas en Rivas, en Carazo, pero no tenemos casos documentados con exactitud. Así que juntando todo esto entre quienes los 102 que se encuentran en la cárcel, más de 90 personas firmando en sus localidades y el subregistro, fácilmente se podría hablar que en Nicaragua hay más de 200 presos políticos, que aunque quienes van a firmar, ustedes podrían decir, bueno, estarán como casa por cárcel, están totalmente limitados en sus derechos civiles, porque no pueden viajar, no pueden salir de la ciudad, no pueden trabajar en muchos casos. Tuvimos la denuncia de algunas personas como maestros y gente de la zona franca que tuvo que renunciar a sus trabajos porque aunque llegas a las 6 y media de la mañana, si el que te llega a firmar llega hasta las 8, 9, o sea, no podés controlar ese horario y nadie te va a contratar, lógicamente, con ese horario y con esa situación legal que te pone en desventaja, pues porque también hemos recibido denuncia de que las personas se les alejan. También es una muerte social no querer ser relacionado con una persona perseguida por el régimen porque pues podrías estar involucrado, ¿no? Y por otro lado, importante también mencionar que seguimos documentando los asedios y vigilancia a las casas de los opositores que están en Nicaragua y que están en el exilio, ¿verdad? Consiste básicamente en una visita de entre 3 y 5 minutos, se ha motorizado camionetas, llegan a las casas, se ponen enfrente, toman una foto y se retiran. Tenemos evidencia documentada en video, fotos y demás que señalan a la policía local de Masaya, de Granada, de Carazo, que realizan estas actividades, ¿verdad? Y aunque es muy poca la denuncia en redes y demás por el temor y también por una situación que es, digamos, alarmante, que es la normalización. Es decir, la gente dice, bueno,
ya a diario vienen, ¿para qué lo voy a avisar o para qué lo voy a documentar si ya se sabe que ellos están siempre asediándonos? También nosotros recibimos en los últimos 3 meses denuncias de los feligreses de asedio constante, no solo en las afueras de la iglesia, sino dentro de las misas, es decir, policía uniformado, pero en la mayoría de civil, acompañado de gabinete de los barrios, están vigilando las misas y están vigilando los sermones que dan los sacerdotes. Y esto empezó a darse en octubre y lógicamente se intensificó en diciembre. Y desde Urnes también hemos venido recibiendo denuncias de suplantación de festividades religiosas y fiestas patronales que están siendo financiadas por las alcaldías. Es decir, se sacan santos paralelos al de la parroquia, se hace la fiesta patronal con patronos digamos que están patrocinados por la alcaldía y están completamente negadas las procesiones que salen de las iglesias católicas de la localidad. Y un ejemplo de esto fue el día de ayer, donde al menos en 6 municipios que celebran a Esquipulas, como El Sauce, el propio Esquipulas Matagalpa, Ciuna, Tipitapa, le fue negada la salida del santo a la iglesia local, pero en consecuencia sí sacaron unas réplicas, ¿verdad?, con otras personas y se dio la fiesta patronal, se dieron los hípicos, se dieron el tope de toro, todo esto auspiciado por la alcaldía local. Y también hemos recibido algunas denuncias en las que vamos a profundizar en el resto del año, que es el financiamiento a actividades religiosas evangélicas o protestantes, ¿verdad?, con una facilidad de que algunos pastores se acercan a las alcaldías y reciben cheques para montar estas vigilias y demás. Y bueno, esto es más o menos, digamos, el resumen que quise hacer sobre la situación de asedio de presos políticos, pero antes de ya terminar esto, creo que esto es más una opinión personal y un sentimiento personal de lo que está pasando con quienes se quedan. Es decir, en estos casi 6 años que llevamos con presos políticos, recordemos que la primera liberación se dio entre mayo y junio del 2019 bajo la ley de amnistía, y luego tenemos una segunda salida en el 2019, el 30 de diciembre, y luego tenemos otra salida para el 2023. Y de todas estas salidas hay gente que siempre se queda. La lista nunca ha quedado en cero. Desde la primera liberación de amnistía nos quedamos con 82 presos políticos, en la segunda nos quedamos con 65, en esta última nos quedamos con 35 y lo que quiero expresar o decir es lo que no han podido decir los familiares de presos políticos, es la frustración de cuando hay una liberación, ¿verdad? Hay una desesperanza. Creo que este ha sido el peor año para los familiares de presos y de presas políticas, porque si ya bien veníamos documentando las famosas cartas que te hacen firmar cuando salí de la Modelo o de cualquier sistema penitenciario donde te compromete a no denunciar, esto se ha acrecentado en la limitación de entradas de medicamentos, de medicina, en los castigos, en los cambios de celda, en la amenaza y lógicamente en la falta de atención médica, que es muy grave. En el caso de las mujeres también recibimos una denuncia por intoxicación de comida. Entonces, creo que en este momento la peor situación la están pasando tanto los presos políticos, pero también sus familiares. Y aunque fue una salida muy abrupta, digamos, la última dos de los 12 y los 19 sacerdotes, y puede parecer un poco egoísta, sí teníamos la fe de que en esta lista de los sacerdotes alcanzaran los demás presos políticos. Eso no ha pasado. También había una esperanza que al estar Monseñor ahí, también se iba a presionar para la salida completa de todos los presos políticos. Esto no pasó y no va a pasar porque ellos ya están libres. No es una libertad completa, estamos hablando de un exilio forzado, de una expulsión, pero también del otro lado, pues ese sabor agridulce que con los familiares de no poder
ahora depositar la fe casi en nadie. No se pueden comunicar con nadie porque están vigilados los teléfonos, están vigiladas sus redes sociales, están vigiladas sus casas, están amenazados y ante eso, pues, creo que nos toca a nosotros, ¿no? Todos los que estamos fuera tenemos algún espacio de acompañar la presión por la libertad definitiva de los más de 100 presos políticos, de quienes están firmando diariamente, pero de que acabe, de que por fin tengamos una lista en cero, es decir, que se acabe esta medida de limpieza que se hace de la oposición, de los defensores de derechos humanos o de las voces disidentes dentro de Nicaragua. Porque si el patrón que ha seguido el régimen continúa de esta forma, puede ser que tengamos una liberación muy pronto, pero abril, que ha sido siempre el mes más ágido para los secuestros, puede volverse a repetir. Este año, en el 2023, 39 personas fueron secuestradas en abril. Entonces, es muy probable, si el patrón se repite, es que en algunos meses podamos tener alguna liberación, pero esta lista nunca queda vacía. Yo creo que ahí es donde hay que insistir en que los arreglos, los diálogos, las presiones conlleven una meta puntual, que es dejar esa lista en cero. Bueno, y por ahí podría terminar y bueno, para que empecemos la plática, buenas noches y gracias a los que se sumaron. Una gran presentación con una gran cantidad de información que nosotros sabemos a grosso modo, ¿verdad? No lo sabemos directamente. Gracias por todo. Hay aspectos sorprendentes, hay aspectos que me chocan, pues son cosas que nosotros no sabemos y no manejamos. Lo último que acabas de decir, que imagínate, pues abril, solo por ser el mes de abril el más alto en incidencias de arresto. Bueno, yo lo tenía como punto los presos políticos. Gracias, vamos a hablar de eso. Les voy a dejar el micrófono para que si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios, y vamos a empezar con Coy. Adelante, muchachos, tenemos a Ivania, que nos puede conceder más información o tenernos de solucionar alguna duda que tengamos. Adelante, Coy. Gracias, Destiny. Ivania, le quería comentar algo. Antes de comenzar el programa, estaba escuchando a Luis Galeano, para que lo tenga en mente. Dice que a partir del domingo que sacaron a los sacerdotes a Roma, los policías dieron visita a todos los padres de Nicaragua, y que dice que ahora también, seguramente como los presos políticos que están fuera, tienen que dejarles saber hasta dónde van a ir, que si van a ir a ver un familiar, que si van a ir al doctor. Ellos no pueden salir fuera de sus iglesias. Así que también esa gente expresa política, porque no tienen libre movimiento. Solamente le quería comentar eso para que lo tuviera un poco al tanto. Gracias. ¿A quién te referías, Coy? ¿Que son sacerdotes que tienen que informar dónde van y dónde vienen? Exactamente, son los sacerdotes de las otras parroquias que quedaron en Nicaragua. Dicen que trataron de hacer una visita el domingo, la policía sandinista, a informarles de que ellos no pueden salir fuera de las parroquias y que si sale tienen que firmar un papel o dejarle saber a la persona policía cerca de su casa que si quieren ir a ver a un familiar, que si van a ir al doctor, que si van a hacer compras, donde sea que tienen que ir, ellos tienen que informarle al policía cercano de su parroquia, o uno que lo tienen ahí puesto, no sé. Y solamente quería informar, Tania, porque esto lo acabo de escuchar hace media hora en Café con Vos. Es increíble, en realidad. Adelante, muchachos, si tienen alguna pregunta para Ivania. Ivania, yo antes de que, bueno, ya está aquí Isidro y Lady, si quieren que tienen el micrófono, si quieren hacer una pregunta, les invito a los demás miembros de la sala y amigos de Somos la Resistencia que hagan preguntas. Adelante, Isidro. Buenas noches, gracias, Esteli, y gracias, Ivania, por estar aquí. Bueno, escuché toda su presentación, entonces tengo una pregunta específica. Yo comentaba en otro espacio de que en la lista de los miembros de la Iglesia Católica que se fueron para Roma no estaba
Francisco Dorico Castilblanco, que era un seminarista que inicialmente estaba en una lista que lo habían, es más, creo que lo recogieron en Yalí. Bueno, yo pregunto porque ese nombre a mí se me ha quedado en la cabeza y fue lo primero que busqué en la lista y no lo miré. Entonces, quería saber si Ivania tiene alguna información o si algo otra, si se ha sabido qué pasó con Francisco Dorico Castilblanco. Gracias. Sí, para reaccionar a los dos temas, recordemos que estas personas que van a firmar están bajo este mismo régimen que acaba de mencionar Koikel, que es, creo que la diferencia va a ser que no van a firmar, pero las personas que están yendo a firmar también deben notificar, si van a salir del municipio, deben notificar lógicamente a dónde van, y también tienen que notificar, digamos, si tienen redes sociales, cuáles son sus redes sociales, si tienen números de teléfono. Y eso es otra cosa que no mencioné, que muchas de las personas nuevas firmantes, que no son las del 3 y 13 de mayo, reciben una llamada por parte de su encargado. Es decir, esta llamada consiste en preguntarle cómo está, lógicamente, si ha participado en reuniones, si ha salido del municipio, etc. Entonces, digamos que muchos sacerdotes probablemente vayan a estar bajo esta nueva modalidad, ¿verdad? Que es la de presentación diaria o la de notificación diaria de su situación dentro del territorio. Entonces, es muy probable de que estas mismas personas que ya tienen una vasta experiencia dándole seguimiento a los opositores y defensores de derechos humanos dentro del territorio, también estén a cargo de los sacerdotes. En el caso de la otra pregunta, esta persona nunca estuvo detenida, sí fue perseguida, sí fue asediada, pero logró salir del país. No es una situación, digamos, tan pública, pero nosotros sí registramos, digamos, que se encuentra en libertad, ¿verdad? Que esa es la información, al igual que el sacerdote de Las Maderas en Tipitapa, quien logró resguardarse y para luego también salir del país. Pues sí, es lo único que les queda, porque imagínate, y también la otra incidencia de que las personas que quedaron en aquella lista de que tenían que reportarse, hay muchos que se fueron del país y dejaron sus negocios, sus casas en manos de sus familiares o de otras personas y han perdido pues su manera de vivir. Yo tengo una amistad que salió, él tuvo un conato de aviso y salió por el aeropuerto. Salió de tal manera que fue más rápido que lo que tenían que hacer, pero eso significa que dejó su negocio, dejó su vida, dejó la tumba de sus padres, etcétera. Pues es un abuso total. Lady, vos querías hacer una pregunta y después un libertario. Lady. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Un gusto saludar y escuchar voces bonitas y amigas, amigos. Pues nada, saludar a Ivania, que siempre es un gusto escucharla hablar. Por el momento pues no tengo nada que preguntar y aquí estoy siempre escuchándolo. Recuerden que esta es mi hora de trabajar. De trabajo. Sí, yo sé, que Dios te bendiga. Yo sé, pero siempre nos acompañas y siempre estás aquí con nosotros. Te agradecemos mucho. Estas son una catedrática de universidad de Nicaragua y siempre pues nos acompaña. Es catedrática de comunicación. Un libertario, hola, un libertario, no lo conozco, bienvenido. Estamos hablando de los presos políticos y una presentación que nos hizo Ivania. Adelante. ¿Tiene micrófono un libertario? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, solo quería más que todo, pues, informarte, pues, que yo tenía otro perfil, pues, ¿verdad? Con mi nombre
de pila, pero las cosas pues están bastante complicadas y por eso decidí hacer de perfil, pues, ¿verdad? Pues más que todo, pues, aprovechando también el espacio, pues, quería, digamos, hacer una pregunta, si se podrá también hacer digamos, el mismo procedimiento con los otros, pues, presos políticos que están, por denominarlo de esta manera, en sentido de que son de la ideología cristiana evangélica, pues. No sabemos nada, pues bueno, en verdad tengo poca información de eso, pues. No sé si hay algo, alguna perspectiva, que también, que se sabe, o qué acciones están tomando tanto la iglesia cristiana, en este caso, que los pastores, pues algunos, ¿no? Ya sabemos que los otros, pues, están ahí aliados, pues, pero ¿qué pasa en ese mundo, pues, de ellos? Hay una situación indicada. Pues, gracias. Yo hablo en términos estadísticos. Nosotros no tenemos un reporte al momento de una persona detenida, digamos, del tema de la iglesia evangélica. Sí hay reportes, importante también mencionarlo, creo que hay reportes de persecución, seguimiento y cierre de colegios protestantes o más conocidos como evangélicos, que han quedado un poco en el silencio, pero que es importante mencionarlos aunque ellos no lo hagan. Desde el territorio se ha informado, digamos, del cierre de algunas clínicas, algunos colegios que pertenecen a digamos, a este sector de iglesias evangélicas y creo que lo más conocido fue la Universidad Evangélica, que aunque muchos que la conocemos y que sabemos de que estaba bastante cercana al régimen en temas al menos de plática, no sé si de algún, no estoy diciendo que hayan tenido algún, digamos, arreglo, también le fue quitada su personería jurídica y entregada al CNU. Y así hay otros colegios y otros clínicas que pertenecían a algunas iglesias protestantes o evangélicas que le fueron retirados su personería jurídica o le fueron expropiados, digamos, de manera abrupta e ilegal y que se han quedado callados. Tuvimos algunos casos que se conocieron mucho en la ciudad de Rivas y en el norte del país, como es Estelí, Ocotal y Somoto, pero como digo, hay también aquí alguna presión o algún arreglo de sostenerse en el país que que han escogido la vía de mantenerlo en silencio, de no denunciarlo y para poder seguir de alguna manera operando. Yo creo que no es no se debe demonizar este tipo de decisiones, porque bueno, no es fácil el exilio, no es fácil tomar esta decisión de irse y de afectar a un montón de gente más que está dentro de estas instituciones. Recordemos que, por ejemplo, han habido instituciones completas, barridas, como la de Estelí, el caso de Cáritas de Estelí, donde 9 de sus colaboradores del CPF están en la cárcel y lógicamente hay liderazgos religiosos, tanto evangélicos como católicos, que prefieren tomar algunas decisiones que les permitan estar dentro del país y no afectar a más población que les ha llevado a hacer este tipo de arreglos. Entonces, no tenemos documentado un preso político, digamos, con estas características, pero probablemente existan, pues, ¿verdad? Probablemente hay un subregistro o probablemente no conocemos el trasfondo de algunos secuestros, podría ser, pero no documentado como tal no existe ningún caso. Y también mencioné el tema de las alcaldías, porque nosotros también le damos seguimiento al presupuesto local y sí han habido muchas actividades o se genera una cierta de actividades que son patrocinadas por la alcaldía en temas de vigilia, de jornada, de caminatas, etcétera, que tienen que ver con las iglesias protestantes locales. Y hay casos también de corrupción, la destitución del alcalde
si no mal recuerdo, de Moyogalpa, de la isla de Ometepe, se debió al recibimiento de un cheque millonario para estas actividades que nunca se dieron. Entonces, creo que Nicaragua está entrelazada entre todos estos temas, que una cosa permite la otra, como es el tema de que algunos, digamos, viendo que hay un espacio donde se está patrocinando este tipo de actividades, aprovechan para un tema de corrupción. Entonces, no tenemos, o al menos yo no tengo un registro directo de que haya persecución en este momento, ¿verdad? O ese tipo de persecución como lo está llevando la Iglesia Católica. Para mí son las siguientes víctimas, porque el régimen en su estrategia no es dejar ningún espacio donde haya conglomeraciones u organización que no esté bajo su poder. Entonces es muy probable que quien se oponga a este tipo de cosas también sufra persecución en el caso de las iglesias evangélicas o protestantes. Ivania, me está comentando alguien que está en la sala, pero que no puede hablar ahora, que esta modalidad parece que no es nueva, que se está dando desde hace desde el año pasado. Y me está comentando de que dice que hay una doctora de la comunidad científica, es una doctora del comité científico, que a ella primero le dejaron un celular para que llamara, y que primero solamente cuando saliera solo de Managua. Y ahora le dijeron que cada vez que salga de su casa tiene que llamar también. Y así hay mucha gente. Y también, perdón, a la doctora tampoco la dejaron renovar su pasaporte. Eso era de pensarlo, si la tienen en esa modalidad de preso político, porque eso también es un preso político. Yo quisiera recordar que mi comadre es pastora de una iglesia cristiana, y en la época de las marchas y de la iglesia de Nuestra Señora de Misericordia, esa mujer y toda su iglesia estaban al pie. Tanto o igual que la Iglesia Católica, era un grupo bien comprometido. Mi comadre es una mujer de Dios y su familia completamente entregado a la vida, pues al servicio de la comunidad. Y bueno, definitivamente para mí es un Dios, y con diferentes denominaciones. Quisiera aprovechar para hacer un poquito de anuncios que olvidé al comienzo del espacio. Pues gracias por acompañarnos, escucharnos por diferido en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, y síganos en TikTok. También quiero agradecerles a las personas que nos están escuchando. Ahora han notado que hay esa modalidad de que puedes escuchar anónimamente. Pues son amigos, son personas que quizás no quieren revelar su nombre, y pues le damos la bienvenida. Y tal vez personas que son disidentes a mi persona o a Somos la Resistencia, también les damos las gracias por escucharnos. Pero se trata de eso, pues se trata de que los temas importantes que traemos y los invitados que traemos sean escuchados y llevados. Por eso lo grabamos, para que la experiencia y los testimonios de las personas que vienen acá sean llevadas por diferido. Ivania, has hablado con mucho detalle de todas las cárceles y en los presos políticos. Entonces quiere decir que la modelo, ¿con cuántos presos ha quedado después de los 19? ¿Dónde está don Will Balmaceda? ¿Con qué grupo está él? Sí, bueno, te voy a responder eso, pero después también quiero comentar sobre los tipos de la modalidad de asedio y persecución que hemos estado registrando. Como ya había mencionado, los presos políticos no todos están en la modelo. Si bien podríamos hablar como el 75% se encuentran en la modelo, recordemos que también tenemos mujeres en La Esperanza, tenemos mujeres en La Granja, y presos políticos Eder Muñoz, quien era miembro de la Alianza Cívica de Nindirí, se encuentra en La Granja. Y así también Marta Candelaria se encuentra en La Granja, y hablábamos de 119
presos políticos, eso incluía los últimos secuestros de diciembre, pero de las 19 personas expulsadas arbitrariamente el día 13, solo 17 estaban en esa lista, porque un seminarista y un sacerdote de la diócesis de Matagalpa no se encontraban bajo prisión, pero fueron también expulsados. Entonces nos quedamos con 102, no todos están en la modelo, eso es importante decir. Wilmer Duarte y su hijo del mismo nombre, que son originarios de San Miguelito en Río San Juan, se encuentran en Cuizalá, que es la de Huigalpa, tenemos en la modelo, y el caso excepcional de Liceo Castro, que después de casi más de 2 años todavía se encuentra en el ININ Fonseca y no se ha podido hacer ese traslado, aunque sea de casa por cárcel, por humanidad, a su casa donde su familia lo podría atender de mejor manera. Entonces, en el caso de 19 de julio, que son 9 presos políticos, se encuentran en las celdas de máxima seguridad, todo en la modelo, al igual que el cachorro Marvin Vargas. Yo quería hablar también de la modalidad de persecución. Yo creo que eso es importante. Nosotros empezamos la rebelión de abril, ¿verdad?, con, lógicamente, crímenes de lesa humanidad, que fueron disparos por parte de la policía, desapariciones, secuestros, tortura, pero luego se fue cambiando la modalidad. El régimen ha cambiado y ha mutado, ¿verdad?, de manera inteligente. Quiero ponerlo así porque creo que entre más afinado esté el régimen, se nos hace a nosotros más difícil poder exponerlo. Después de estas persecuciones, secuestros, desapariciones, inclusive tortura, el régimen ha cambiado. Recordemos que también el tema del COVID dio un paso agigantado a poder dar seguimiento a las personas desde sus hogares, y ahí empezamos a ver un tema de persecución a través de la vigilancia, es decir, de llegar a amedrentarte con fotos. Y ya en el 2021 empezamos a ver también otro tipo de modalidad, como fue la negativa de entrada al país, la negativa de documento, la persecución a través de instituciones como el INS, la DGI, las propias alcaldías te negaban permisos, por ejemplo, de herraje, te negaban permisos, por ejemplo, de placas de taxi o permisos a las caponeras, etcétera, si eras una persona reconocida como opositor. Ya estamos hablando de una persecución ahora más organizada desde las instituciones. Aquí tuvimos nosotros denuncias, por ejemplo, en los puertos de negativas de permisos de pesca, de transporte, de negativas de renovación, por ejemplo, en el tema de de las pensiones. Fuimos avanzando con la negativa inclusive cuando se empezaron a confiscar las universidades, de negativas de matrículas. Entonces hay un modelo más afinado ahora para darle persecución a los opositores dentro y fuera del país. También llegamos a las confiscaciones, a las expulsiones o desnacionalizaciones. También hemos llegado, digamos, al tema de extorsión en las localidades. Es decir, nosotros hemos recibido muchas denuncias, sobre todo del sector de Huaco, Huigalpa, que para darte, por ejemplo, permiso para el herraje, para darte permiso se tienen que pagar grandes coimas, y también apoyar las actividades del partido, es decir, el préstamo de camionetas, el préstamo de buses para acarrear gente, el apoyo a las elecciones municipales con comida, con dinero, con apoyo para gasolina, etcétera. Eso ha sido, digamos, una nueva modalidad en todas las instituciones, y también tenemos, y yo lo marco aquí porque nosotros sí tenemos un número bien exacto, más del 80% de los nicaragüenses nos abstuvimos de ir a votar en el 2021, en el 2022, como una muestra de resistencia, y eso podría fácilmente decir que 2 de cada 10 nicaragüenses no están a favor del régimen, a pesar de que haya encuestas propias pagadas por el régimen que dicen lo contrario. Y lógicamente aquí dentro de esa gran estadística se encuentran los trabajadores del Estado, quienes se les está quitando de su salario alguna cuota para mantener al partido. Y eso no necesariamente se traduce en que sean militantes o estén a favor del frente.
Y lo otro es que, lógicamente, ha habido una persecución también a través de las instituciones de sus propios trabajadores. Mucha gente menciona que está bueno porque son sapos, etcétera, pero como defensores de derechos humanos no podemos aplaudir ni estar de acuerdo con el cercenar de derechos laborales que se le ha hecho, sobre todo en este último año, a los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia. Fueron corridos de manera abrupta, sin derechos, sin liquidación, y fueron tratados como delincuentes. Algunas testimonios que nosotros recogíamos incluían, por ejemplo, el secuestro hasta de 48 horas de algunos trabajadores y la forma violenta en que fueron expulsados de su espacio laboral. Entonces, creo que o sea, hay números duros que nos demuestran que la mayoría de los nicaragüenses estamos en contra del régimen, y esto incluye a trabajadores. Las tres instituciones más golpeadas han sido, lógicamente, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hay un montón de maestros que han sido obligados a renunciar, hay un montón de enfermeras y médicos que han sido obligados a renunciar, que no han recibido su salario y menos su liquidación, y que han sido tan perseguidos que han tenido que irse del país. Entonces, creo que son nuevas modalidades, ¿verdad? Ya las más conocidas quizás son las negativas de entrada, cuando escuchamos que a alguien no lo dejaron entrar, pero hay negativa de entrega de cédula, hay negativa de entrega de notas en las universidades, hay negativa de entrega de pasaporte, hay negativa de permisos para los menores de edad. En el caso de los 222 quedó registrado más de 30 presos políticos expresos políticos que han querido sacar de manera bilateral, digamos, sus permisos para menores, no lo han conseguido. Entonces, estamos hablando de un Estado completo a favor del sostenimiento y de la expulsión de opositores o de voces disidentes. Ya no podemos hablar que se sostiene por la policía o por el ejército. Es que todas las instituciones donde va están preparadas para hacer daño en el momento que se los pidan. Ahí, digamos, en el tema de la Corte venía desde hace rato los rumores, hasta que vimos más de 1,000 personas despedidas a las cuales se les cercenaron sus derechos, ¿verdad? Como son los de la liquidación, inclusive lo más cruel es personas que ya estaban por jubilarse, que se fueron sin ese derecho, y también personas que han salido del país. Y aquí tenemos un caso exacto de un preso político como es Juan Carlos Baquedano, quien le pidieron una prueba de vida para poder seguir entregando su pensión. Él regresó del país, ya estaba en México, se regresó a Nicaragua, y exactamente a la una que fue al INSS a dejar su prueba de vida para que le pudieran entregar a su esposo o a sus hijos, su pensión fue detenido y se encuentra en la cárcel actualmente. Entonces, hay un gran abanico de formas de represión que está ejerciendo y que no estamos siendo claros, o que porque es un ex empleado del sector público estamos diciendo es sapo o es colaborador o no merece migrar o no merece que se le apoyen, o que los derechos o que los organismos de derechos humanos documenten. Yo creo que en eso hemos sido claros, ¿verdad? Derechos para todos, para todas, y no puede ser, digamos, un amante de la democracia y de los derechos cuando pues escoges a quién dárselos y a quién no. Yo creo que nosotros en eso hemos sido bastante claros, vamos a seguir siendo bastante claras en que vamos a documentar toda la violación de derechos humanos, venga de donde venga, pues a quien sea que se le estén cercenando sus derechos. Gracias, Ivania. Pues hablando de documentación, nosotros sabemos, o ustedes, los trabajadores de los derechos humanos, saben cómo son tratadas las presas políticas en La Esperanza. Dicen que están junto con las presas comunes, o están en celdas de castigo, o existe un trato diferente hacia ellas. Las mantienen, o sea, yo diría que yo trabajé en una cárcel muchos años, y las mujeres tienen un tipo de solidaridad diferente al de los varones. ¿Qué sucede en La Esperanza? ¿Qué clase de trato le dan a las presas políticas? ¿Cuántos dijiste que habían en 18? Me parece que dijiste que había en La Esperanza. Contanos un poquito si hay alguna idea o sabemos de eso.
Y les invito otra vez a la sala, está bien calladita la sala, a que hagamos preguntas y aprovechemos la información que Ivania nos puede dar. Te preguntaba de la esperanza. Sí, estaba abriendo mi micrófono. Ok, en el caso de las mujeres tenemos documentadas 19 mujeres presas políticas. En este caso estamos bastante seguras que hay un subregistro, ¿verdad? Hay algunas presas políticas que por temas de los familiares no, y lo comprendemos perfectamente, las tenemos monitoreadas, sí. no han logrado poner su denuncia por un temor, ¿verdad? Y de estas 19, 18 se encuentran en Esperanza en un módulo separado del resto de presas comunes. Oh, ok. Esto es preocupante. Los informes que hemos tenido de dentro es que este espacio es nuevo, que se estuvo construyendo, ¿verdad? Y es donde se encuentran aisladas, es decir, que no se escucha fácilmente, no escuchan las presas comunes, tienen que gritar mucho. Esto ya pasó por la situación en que se vio atentado con su vida Nelly por un Nelly Pérez de Masaya, quien es también miembro de la Asociación de Madres de Abril, y que tuvieron que, igual en el caso de Olesia, ¿verdad? Quienes están padeciendo enfermedades graves, quienes necesitan atención médica especializada, y tuvieron que gritar por muchas horas para que las pudieran atender porque no se logra escuchar. También por información de dentro nos han dicho que el espacio está a oscura y también silenciado porque pusieron láminas de zinc en las ventanas con la idea de que no puedan comunicarse con el resto. No tienen los mismos derechos de las presas comunes, es decir, su cantidad de horas de sol, participar en juegos deportivos o espacios educativos o optar a algún trabajo dentro de la misma cárcel o en algún aprendizaje. También hay espacios de aprendizaje, tampoco han tenido ese derecho. Lo mismo pasa con Marta Candelaria, quien se encuentra en La Granja, es la única presa política que se encuentra ahí, también tiene un trato diferente, no participa en los espacios educativos, no tiene las mismas horas de sol, sus visitas son restringidas y vigiladas, la entrada de medicamentos y de medicina es restringida y vigilada. Entonces ahí tenemos, digamos, un trato diferenciado. Recordemos que las mujeres hicieron una huelga de hambre porque por estas mismas condiciones, ¿no? Para que sus hijos pudieran tener, digamos, un trato al igual que el resto. Hay casos muy, muy, muy dolorosos, como el caso de Anielka de Chichigalpa, quien su mamá tiene que viajar desde el departamento, desde Chinandega hasta Tipitapa, con sus 2 hijos menores para que la puedan ver. Esto también infiere un gasto grande, pero también un dolor emocional porque sus hijos son muy pequeños. Y lógicamente la separación que tienen con ella, pues ha costado mucho. Y recordemos que ella estaba lactando, todavía estaba dando lactancia a su hijo menor. Entonces esto ha provocado realmente una separación familiar muy dura, al igual en el caso de Nelly, que tiene a su esposo en la modelo. Ella se encuentra en Esperanza. ¡Qué barbaridad! Y tiene 2 hijas menores a las cuales quedaron en el abandono. Entonces, pues están a cargo, lógicamente, de sus abuelos, pero hay una separación muy dolorosa. Esto mismo pasa en el caso de Jacqueline Rodríguez y Sergio Castiblanco, ambos de Jinotega. Ella se encuentra en Esperanza y él se encuentra en la modelo, y también sus 4 hijos menores, todos de edad, han quedado también en el abandono o en cargo de sus abuelos, y sabemos la separación dolorosa, pues, de sus hijos, ¿verdad? Y ahí tenemos otros varios casos de las mujeres que tienen a sus hijos pequeños bajo el cuidado de alguna tía o de su abuela, pero que esto pues va a dejar secuelas enormes, ¿verdad? Totalmente. Y entonces, bueno, pues esa es la situación. Yo creo que los casos más graves son los de Nancy de Yatama, quien ustedes recuerdan ya es una señora mayor, la de Olesia, la de Nelly, quienes requieren un trato especial médica, sí. y no se les está otorgando. Es triste que Nicaragua esté pasando por lo que está pasando, y es aún más triste que tan pocas personas nos den tanto. Si sabemos, somos 7 millones de nicaragüenses y este número de personas son los que sacrifican tanto para Nicaragua. Pues ya llegamos a la hora
que empezamos el espacio y quisiera, si nos das algún tipo de predicción, sentimiento, esperanza para un futuro cercano en Nicaragua. Cuando tocaste a los presos políticos, tocaste también a la iglesia. Yo tenía una pregunta preparada de los sacerdotes, seminaristas y los monseñores, pero al estar llegando al final y la sala está súper calladita, pues contame cuáles son tus esperanzas, tus predicciones. ¿Qué es lo que vos esperás para Nicaragua, para los presos políticos? ¿Crees que los 19 de julio saldrán algún día en algún tipo de amnistía o en algún avión? ¿Será que es posible que veamos a Don Will libre? Dame algún tipo de idea o de sentimiento. Sí, yo creo que el tema, el patrón que ha seguido la dictadura de afinar de afinar la represión, de ser más fino, de no ser evidente, yo a eso apuesto de que difícilmente, y espero que así sea, volvamos a ver a la policía disparar de forma descarada como lo hicieron en el 2018. Creo que se han afinado, no necesitan disparar, tienen, digamos, todo el Estado coactado, y lo están haciendo de forma de que algunos países puedan creer que en Nicaragua ya no hay persecución, ya no hay amenazas, asedio. Creo que se ha fijado mucho el tema de la Iglesia Católica, y creo que si en algún momento están pagando un precio político por tener tantos presos políticos, yo sí tengo la gran esperanza de que va a haber una liberación pronta, porque ya el régimen no necesita, digamos, tener esta carga política, o que los demás países están diciendo que hay presos políticos, cuando tiene tan afinado el sistema represivo. Lo siguiente es que el próximo 3 de marzo habrá elecciones regionales. Sabemos que la mitad del país es multiétnico. Pues es multiétnico toda la nación, pero que aquí había una resistencia que tiene sus propias luchas, ¿verdad? Que no tienen que ver con abril, sino unas luchas ancestrales, y que el régimen le va a dar la estocada final con la cercenación de Yátama, con la coactación de estas elecciones, con poner sus autoridades regionales. Creo que es la última estocada para que esa parte del país quede totalmente a disposición del régimen, todo lo que es la tierra y los recursos naturales que tenemos en esa parte del país. Entonces, creo que después de eso habrá, digamos, todavía más afinamiento del sistema represivo, y aquí es en las cosas que debemos y podemos hacer, que es como la denuncia, la documentación, pero también hacer la fotografía completa de lo que significa ahora estar dentro de Nicaragua. Las personas han optado por no olvidar, sino por mantener perfiles bajos, lógicamente la remesa está ayudando un montón a que la gente pueda seguir estudiando, trabajando, etcétera, y eso hace de que también haya una normalidad aparente. Las personas siguen haciendo resistencia dentro porque no están a favor, saben que hay que cambiar el régimen, saben que no se va a poder avanzar más si no cambia el régimen, pero creo que esto pasa no solo por la unidad de líderes o opositores, sino porque se unan los que estamos afuera para seguir haciendo incidencia adentro. No le podemos dejar la tarea, bueno, es que él se quiere ser candidato y que lo haga él. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo tener una estrategia para el uso de la remesa. No podemos dejar a nuestros familiares sin que coman, sin que beban, sin que estudien, pero creo que hay que afinar el uso de la remesa. Creo que también hay que seguir denunciando y documentando y hacer esta presión. Si bien decías que hay 7 millones dentro de Nicaragua, al menos entre el 2018 y 2022 se registran al menos 700,000 en Estados Unidos. Y yo creo que es el país con mayor cantidad de nicaragüenses que podemos hacer una presión más fuerte hacia adentro, ¿verdad?
aunque también hay en España y hay en Costa Rica una gran cantidad de nicaragüenses. Yo creo que yo apostaría más a esa unidad estratégica desde los que estamos afuera para poder ser las voces de quienes están dentro, para poder hacer estrategias con el uso de la remesa y para poder seguir dando esa voz a los otros países que no, como decimos en buen nicaragüenses, que no aflojen, ¿verdad? Que no sensibilicen y que la única forma de salir del régimen es esa unidad de todos los que estamos afuera, pero también de la comunidad internacional. Y eso pasa por, lógicamente, hablar de sanciones más fuertes, hablar de cierre de espacios comerciales y que también se les sea considerado como lo que es un régimen autoritario, aunque ya no tenga la apariencia que fue la del 2018 de disparar, porque eso ya no, yo creo que ya no lo vamos a ver. Y creo que el último paso para esta normalidad que mantienen va a ser esta liberación de presos políticos. Y después de eso va a estar bastante difícil si cesa la persecución religiosa, porque ahorita fue abrupta, fue con secuestro, pero va a avanzar, va a hacerse más fina esa tarea, como esto que estamos viendo de, por ejemplo, suplantar los santos. O sea, cosas que jamás creímos ver, como por ejemplo que salga un mayordomo con otro santo en tu localidad, que se haga la fiesta y que se aleje o se deje a un lado, digamos, a la parroquia. Y esto es una de las cosas más finas que se están haciendo, ¿verdad? Y también el apoyo directo a algunas actividades religiosas, evangélicas o protestantes, que con eso yo creo que todas esas cosas se pueden hacer porque tenemos familiares que están dentro y que podemos orientar de mejor forma, y para eso no necesitamos, digamos, estar unidos o que se unan los liderazgos políticos. Es algo más local lo que necesitamos hacer, más estratégico desde el lugar de donde somos, de donde estamos, para mantener alerta a quienes están dentro. Y lo otro importante creo que es hacer mejores análisis. Recordemos que este abril van a ser 6 años, es decir, que quienes están en la universidad ahorita, que tienen 18 o 19 años, tenían 13 años en el 2018 y no necesariamente tienen la misma conciencia ni la memoria histórica que podemos tener quienes fuimos expulsados del país o quienes teníamos otra edad. Entonces creo que hay que hacer análisis más profundo de lo que está pasando dentro de Nicaragua, y estamos más preocupados de los que estamos afuera, de que si se unen, de que si platican, de que si van a las reuniones, y no estamos preocupados por hacer un análisis dentro de lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? La normalización de las fiestas, la entrada ya, digamos, que a ningún cantante o artista se ruboriza por ir a dar conciertos en Nicaragua porque hay una cierta normalidad. Entonces, y creo que otro punto importante es buscar cómo cerrar la llave económica del régimen, y eso también pasa por las localidades. ¿Dónde está el dinero de las alcaldías? ¿Dónde está el dinero de las calles? ¿Dónde está el resultado de este presupuesto? Yo creo que ese es un punto que hay que seguir, que es el tema de la corrupción, que puede ser su misma bala en el pie, pues porque no se puede sostener una nación con tantos niveles de corrupción como los que hay en Nicaragua. Entonces, creo que hay mucha tarea que hacer, y que si cada quien agarra una u otra tarea donde pueda hacer incidencia, vamos a ver resultados. Creo que también la sucesión ya está bastante clara, ¿no? Están listos por si Ortega muere, ya hay un sustituto. Entonces, todo este análisis de lo que puede pasar en Nicaragua pasa por todo lo que está pasando dentro, ¿no? La sucesión, digamos, a través de Laureano es bastante evidente. El arreglo comercial con China, Rusia, Irán y otros países de las pequeñas islas también es bastante evidente. No va a pasar, creo yo, lo que pasó en Venezuela con la inflación, porque ya está esto... están más preparados. Entonces creo que pasa por muchísimas cosas, pero por lo primero es por hacer conciencia de que son quienes están dentro de Nicaragua quienes pueden hacer la mayor presión, y eso teniendo esa resistencia que está viva, está clara, está estadísticamente es abrumador, ¿verdad? Entonces yo creo que el régimen no se sostiene ideológicamente, ya no hay
esa militancia Sí, ideológica. no son los 2000, no son, no es la fecha antes del 2018, definitivamente. Ivania, ¿tenés una manito levantada? Sí, ok. Adelante, mujer de oración. Buenas noches a todos, muchas gracias por Buenas noches. Un saludo, Ivania, aunque no le conozco, ¿verdad? Muchas gracias por todo lo que está haciendo por Nicaragua, pero la puerta giratoria para la Iglesia Católica, hoy se dieron 2 secuestros de sacerdotes y tengo entendido que a las madres la están sometiendo a una incesante registro vulgar. Esto lo hablé con una madre de una secuestrada y realmente es doloroso todo lo que ella me dijo. Es muy puntual. Bueno, desde quedar desnudas y Nicaragua ya no tiene 7 millones para corregir un poco la cifra. Diario sale gente. Las migraciones están hasta topar. Y luego de eso, Managua está sometida ahorita toda la población en los distintos barrios. Andan de casa en casa con la famosa ficha de militantes que te preguntan desde que murió tu familiar hasta dónde estás y que no sé qué. A mi casa, pues a la casa de una amiga mía llegaron y ella les dijo, estoy enferma, no puedo. Entonces, la situación de acoso es constante y va dirigida para la gente que saben que de alguna manera no compartimos ningún pensamiento diferente. La realidad es que nos estamos sometidos a una cárcel, a un valor que no es el correcto de la canasta básica, a unas madres que están siendo desnudadas, muchas de ellas, y hasta han querido introducirle los dedos en su vagina. No sé, no puedo decir el nombre de la madre por razones de seguridad, pero la madre me lo ha dicho. Y realmente eso tienen. Yo le dije, denunciémoslo, me dijo, no puedo. Y la realidad que las cifras, yo no sé quién las lleva, del conteo de los que salen, pero es necesario corregirlo porque Nicaragua está quedando sin personas. Eso es la realidad. Solo con un Estado sangriento, atemorizado algunos, la gran mayoría, y para otro conocimiento, todo lo que es jubilación, la lista básica es acetaminofén. No hay más, aunque llegues con una arritmia cardíaca. Y te lo dice alguien que lo tiene. Muchas gracias. Estos son mis aportes, Ivania, y realmente lo de las madres hay que verlo, porque están siendo de una forma ultrajada, como se espera de una dictadura sangrienta como es Ortega Murillo. Disculpen si me dije tan abruptamente eso, pero tenía que decirlo. Muchas gracias. Espero que ustedes oren por Nicaragua, que nos apoyen mentalmente ahorita, porque estamos sometidos a la puerta giratoria y siguen con la Iglesia Católica. Ya ahorita recibí y mandé toda la información, hice la denuncia de los sacerdotes que están siendo secuestrados.
y Aide también. Aide. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, mujer de oración. Pues yo, perdóname, Ivania, salté la palabra adelante. Yo iba a hacer un comentario sobre eso. Adelante, Ivania. No, hacer comentario para... No, pues que yo había escuchado esa historia de terror. No me gusta repetirla por respeto a los familiares de presos políticos. Por supuesto, yo no compruebo nada porque yo no trabajo para derechos humanos, pero sí había escuchado algo así. Da mucha pena. Me imagino que lo cometen ciertos tipos de guardas. Creo que está documentado. Hasta que pase toda esta barbaridad, vamos a saber quiénes eran esas personas. Adelante, Ivania, perdóname. Sí, en el caso de esta dolorosa denuncia, pues más que decirte que sí hay documentación ya, no es la primera vez, no es en el primer año, ¿verdad? Recordemos que ya habían algunos familiares que lo habían denunciado, esto sigue pasando, y por eso digo que es doloroso saber que en este momento ha sido el peor año para los familiares de presos políticos porque las medidas que están tomando con ellos son muy duras y lógicamente quien tiene un familiar adentro pues no quiere poner en duda o poner a prueba si es real lo que van a hacer, entonces no queda más que someterse. Las firmas de las cartas de compromiso no son nuevas, la revisión exhaustiva, vulgar, abusiva por parte de los guardas o de los servidores de la Modelo y de la Esperanza, pues son aterradoras, ¿verdad? Y entonces no nos queda más que hacer la voz de los familiares, de lo que pueden contar y decir, porque realmente pues es súper doloroso. Yo hemos comentado el caso de Anielka y sus niños, quienes han salido llorando, pues, ¿verdad? De ahí, quienes han sido fotografiados con videos y amenazados. Entonces, creo que pasaríamos toda la noche hablando del tema de las arbitrariedades, de la tortura, de la violencia que han sufrido los familiares y que siguen sufriendo los familiares. Entonces yo creo que ahí el camino es que mantener esos canales de comunicación y mantener la denuncia constante, ¿verdad? Este momento totalmente agridulce para ellos, entre la alegría de ver a Monseñor y el resto de sacerdotes y seminaristas en libertad, aunque fue bajo expulsión, un destierro doloroso también, pero pues la gran mayoría de los familiares han dicho: yo prefiero ver a mi preso, a mi familiar, lo prefiero ver afuera, desterrado, que seguir sufriendo este calvario de pasar 1 o 2 horas antes las revisiones, de tener que hablar tras un cristal, de tener que hacer filas con nuestros sacos de comida y que luego solo entren unas cuantas cosas, o que se las roben, o que se las boten, o que se las intoxiquen, como pasó en el caso de las mujeres. Entonces, es, digamos, doloroso, pero es una realidad, y ya hablaba yo de estos más de 200 presos, aunque algunos son procesados políticos, que sufren también esta situación tan dolorosa, humillante, de irse a entregar todos los días a las 6 de la mañana a esa firma, a ese cuaderno, a que te fotografíen, a que te amenacen, a que te recuerden que estás bajo vigilancia, esas llamadas terribles, ¿no? De una vez al día también recordándote que en cualquier momento te pueden llegar a traer. Entonces creo que no nos queda más que ser la voz de ellos, de quienes están dentro, con el permiso que nos han dado, porque todo esto ha sido con el permiso de los familiares, ¿verdad? De quienes nos han dado el permiso de ser esa voz y de seguir buscando canales para denunciar. Y esto que mencionaba, ¿no? Todas las nuevas formas de asedio que tiene el régimen, que no necesariamente son de llevarte a la cárcel, de secuestrarte, sino de hacerte una negativa a través de este montón de instituciones que están trabajando en la represión. Y ahí tenemos pues el caso de no solo de la Iglesia Católica, sino de otros
sectores también, como alguien nos mencionaba, de las iglesias evangélicas y demás, en sus colegios, en sus clínicas, que tienen que prestarse a la voluntad de las autoridades locales para poder seguir funcionando. Entonces, creo que no hay nadie a salvo, ¿no? Ya lo vimos con los trabajadores del Estado, lo vimos también con otras instituciones, entonces estamos, digamos, todos bajo la misma sombrilla, pues, y eso creo que es importante mencionarlo y dejar esa brecha de decir que trabajadores del Estado son cómplices cuando tenemos ese dato duro de que no es, la gran mayoría del pueblo nicaragüense no está a favor, y que eso pasa también eso incluye, a los trabajadores del Estado. Y yo diría ahora que hasta la propia militancia, quien está más por obediencia, por temor, por sacar algún provecho, que por un tema ideológico. Yo diría que el tema ideológico en el régimen ya está perdido, ya no hay un sostenimiento, aunque lo puedan ellos estar todos los días en su campaña en redes sociales. Nosotros también le hemos estado dando seguimiento a eso. Están, digamos, hay diario una celebración trayendo gente del pasado. Vimos hace muy poco el tema de Leonel Rugama, de más de 50 años, está celebrando y tratando de traer, ¿verdad?, o de sostener, pero es solo mediático. No hay un sostenimiento ideológico dentro de la juventud sandinista, ni dentro de UNED, ni dentro de los trabajadores del Estado. Creo que esa brecha ya es muy poca. Fíjate que alguien te manda un mensaje acerca de un muchacho que lo puse aquí arriba en aquí en Somos la Resistencia con Ivania Álvarez. Espérame, te voy a leer el nombre. Sí, yo sé quién es. Es Paguaba de Ocotal. Está detenido. Entonces dice que pues tiene cáncer, tiene leucemia. Salvador Alfonso Paguaga Altamirano. Sí, además él tiene una prótesis también, si no mal recuerdo. Fíjate, barbaridad. Y todavía lo tienen encarcelado. Sí, está en la Modelo, pero bueno, casos extremos, el Liceo Castro en Fonseca, pues. Sí. Y Nancy Enríquez, que necesita atención. No tienen piedad, no tienen humanidad, son condiciones terribles. Existe 1 millón de personas en el mundo que son presos políticos. 1 millón de gente, ya sea por diversidad ideológica, porque piensan diferente al gobierno, por género, por de origen de raza, y también pues por razones de diversidad. Es increíble que todavía los humanos en este momento de nuestra historia continuemos haciéndonos semejantes abusos. Y este par de viejos imbéciles dictadores creen creen pues que van a continuar toda la vida. No saben que ellos la van a pasar peor. Cuando Daniel y la Rosario lleguen a estar, la van a pasar peor. Esto que está pasando ahorita no va a ser nada comparado con lo que ellos van a pasar. Ojalá pues que no sea en manos de ninguna persona, sino por el hecho de que ellos se creen que están en el tope del mundo y van a llegar al fondo, ahí van a llegar. Eso es lo que van a llegar a hacer. Y va a ser bien difícil para este par de dictadores viejos ese momento que les va a tocar. Isidro, tenía la manito levantada y yo creo que ya con eso nos vamos despidiendo. Ya estamos en 1 hora 22 minutos. Bien, gracias. Estuve pendiente hasta los últimos 5 o 8 minutos, creo que me retiré porque no me había fijado que pasaba la niveladora de nieve hoy y casi me entierran el carro. Tuve que salir en carrera
a meter el carro. Pobrecito, todo Pero es que yo estoy desubicado. Entre más viejo, pierdo. Es que no he podido activar el mensaje en el teléfono. O sea, no es que no he podido, sino que lo miro, lo busco cuando me conviene y se me olvida grabarlo. No sé por qué no lo tengo grabado. Pero bueno, voy a empezar. Hay algunos perfiles con los que yo me comunico. Yo estoy bastante descomunicado con Nicaragua, tengo que admitirlo. Y a ver qué dice Iván al respecto. Y yo que soy bien alborotado con los amigos y con la familia, pero poco a poco me he ido retirando porque hasta miedo me da preguntarles algo. O sea, lo digo de una manera personal en base a lo que está pasando en Nicaragua. Siempre me manejo hasta cierto punto en contacto algo y en veces ni siquiera hablamos de política. Hace poco me comentaba, lo voy a decir porque me lo comentaron, o sea, me lo dijeron en privado, lo digo privado, o sea, lo digo, no doy detalles, pero lamentablemente yo no comparto necesariamente esa idea en el sentido de que me dicen, bueno, nosotros esperamos aquí en Nicaragua otro 19 de abril. Pues yo creo que todo el mundo espera tal vez un 19 de abril, pero alegre, de celebración, no necesariamente lo que pasó el 19 de abril. Pues. Pero eso es lo que me estaban diciendo en privado hace poco. Lo digo únicamente porque me lo dijeron con la intención de que yo lo dijera. Así es que me lo dijo alguien de Nicaragua. Y tenía otras preguntas. Casualmente en esa línea, ya que Ivania maneja bastante datos, y sin embargo ella lo tocó un poco, que yo lo calculé yo, y esa es la pregunta que le iba a hacer yo de los jóvenes. Y ella dijo que tantos hace 5 años tenían tanto y bla, bla, bla. Entonces yo me pregunto y quería hacer un paralelo. Lógicamente es bien difícil hacer paralelo con 30 años de diferencia, pues. Pero yo lo que le quería preguntar a ella, pero ella más o menos ya la respondió, pero sin embargo yo lo tenía aquí escrito y creo que es relevante en el sentido de que me interesa, o por lo menos a mí. ¿Qué piensan los jóvenes? O sea, ¿cómo está la cosa? ¿Son pro gobierno o no pro gobierno o no les importa? Digamos tres cosas. Lo otro sería el paralelo de mis tiempos. Yo nunca lo he negado. Yo fui piricuaco, pues me encanta esa palabra. Y yo lo era porque, digamos, mi familia, tenía alguna familia, la mayor parte de mi familia eran afines al régimen, e incluso algunos guerrilleros. Y entonces yo era afín cuando joven, y esa es precisamente mi pregunta también. Hay muchos jóvenes, y yo considero que en todas partes del mundo la juventud tiende a ser manipulada. ¿Qué clase de manipulación está llevando ahorita el régimen contra la actual juventud de hoy día? Y ahí lo dejo para no seguirme enredando. Gracias. Gracias. No, bueno, yo lo que dije es que desde el punto de vista de análisis, lastimosamente en Nicaragua no se está pudiendo hacer investigación a profundidad como quisiéramos por el cierre, ¿no?, del espacio de sociedad civil y el espacio democrático. Yo lo que dije es de que los análisis se deben de hacerse con memoria histórica, y es que quienes están entrando a la universidad o están en primer año de la universidad tenían 12 años en el 2018. Y que no les podemos pedir, digamos, esa memoria histórica. Pero vos mismo lo acabas de decir, el proceso familiar, el entorno familiar que se vive, influye mucho en los jóvenes. Entonces yo creo que lo que está pasando un tipo de huehuense nacional. Todos sabemos que está mal, pero no se puede hablar de eso para no tener problemas. Todos sabemos que está mal, pero no hablamos de eso con cualquier persona. Todos sabemos que está mal, que hay que actuar, que tienen que cambiar las cosas para desarrollar el país, pero no lo decimos para evitar. Pero no es que la gente no esté lista. Yo comenté con alguien acá de que el día que pasó lo de Cheney, una persona me dijo, yo tenía enterrada mi bubucela y mi bandera y la fui a desenterrar. Entonces a eso hemos llegado, ¿no? A estar escondiendo cosas como la bandera azul y blanco, las bubucelas, una camiseta.
que la usamos en el 2018, en el 2019, pero que sabemos y estamos claros que ahorita no se puede usar, pero estamos listos para eso. Hay una concertación nacional en que para mejorar el país, para encontrar justicia, para encontrar libertad, eso pasa por derrocar al régimen. Entonces, lo que yo hablo de la juventud es más de cómo hacer los análisis, ¿no? Porque hay una cosa que también hemos documentado, es el tema del uso de recursos del Estado para el adoctrinamiento en los libros, y lo voy a decir así porque es una realidad, no tengo nada en contra, es una observación, simplemente se le ha permitido a pastores evangélicos entrar a las escuelas a hablar bien de Ortega. Están bendiciendo el mejoramiento de calle, la inauguración de proyectos, lo están haciendo los pastores evangélicos. Se está orando todas las mañanas en las alcaldías. No sé si vieron una nota, la hizo 100% Noticias, nosotros pasamos esa información con la fotografía. Hay que hacer una oración todos los días en las alcaldías y suponemos nosotros que en el resto de instituciones, ¿verdad?, donde tienen la foto de Ortega y de Rosario, y la están haciendo los pastores evangélicos. Entonces, una famosa frase de obediencia, ¿no?, al líder, en este caso refiriéndose a Ortega, y de que debemos ser obedientes y demás. Entonces, esas son realidades, ¿verdad? Eso está documentado. Entonces, yo creo de que hay que hacer todo ese análisis para poder hacer estrategias. Y digo que el tema de las remesas también es un tema súper importante que se debe analizar con profundidad, porque somos los nicaragüenses que estamos fuera quienes estamos mandando las remesas, que ya andan por el 23 o 24% del PIB. Entonces, yo no podría decirte con exactitud qué piensan los jóvenes, ¿verdad? Porque no tenemos nosotros un estudio enfocado en ese tema, pero sí hago referencia de que está cooptado todos los espacios. Es decir, que vos para ir a la extinta UPOLI o a la UNAM o a la Casimiro, Sotelo, demás, tenés que sí o sí al menos fingir que estás con el régimen, conseguir la carta del CPC, conseguir lo que da la policía, perdón, el certificado de conducta. Tenés que hacer cartas para que te dejen ingresar. Entonces, eso no se traduce en que el régimen tenga un apoyo, pero definitivamente el ambiente da que tenés que o fingir o ser parte de para poder sobrevivir dentro de Nicaragua. Y no podemos nosotros juzgar a estas personas, y por eso hablé mucho del tema de los empleados públicos. Nosotros tenemos documentado un montón de maestros que han sido despedidos o obligados a renunciar por tanta presión de los propios secretariados políticos. Igual seguimos con el tema del MINSA. Lo más duro se vivió en la Corte Suprema de Justicia, más de 1.300 despidos de manera violenta, abrupta y lógicamente cercenando derechos. Entonces, yo creo que eso está totalmente clarísimo, pero en el tema de esa implosión que la gente espera por dentro, ya no creo yo en este momento de que se dé a través de los mismos que pasó en abril. Creo que hay otro contexto, hay otro momento, hay otros protagonistas. Todos estos presos políticos están presos ahí porque ejercían una voz disidente dentro de su territorio. Y nosotros no podemos dejarlos allí, tenemos que continuar hablando de ellos con nombres y apellidos, con razones, con necesidades que tengan. Ivania, muchas gracias por haber estado con nosotros. Necesitamos otro espacio para poder hablar. No hablamos mucho de las predicciones del futuro de Nicaragua, ni nos ahondamos mucho en las nuevas secuestros, en los nuevos atropellos que está cometiendo la dictadura en este momento. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Don Peraza, ya vamos de salida. Y usted hasta ahorita viene a hablar
Y pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Vamos a dejar que don Peraza nos platique rapidito para podernos ir. Dejen hablar a Peraza. Dejen hablar a Peraza. Bueno, pues estoy hablando yo con Ivania. Hablamos hoy, teníamos siglos de no hablar. Bueno, no, yo solo quería decirles que lo último que tocó Ivania, hay veces queremos ver la historia de Nicaragua como que se va a repetir. La historia de Nicaragua se repite, pero desgraciadamente se repite y lógicamente con otros nombres, con otros apellidos. En muchas ocasiones son los mismos apellidos. Y decía Carlos Marx que la historia no se repite y que cuando se repite como farsa. En otras palabras, esta dictadura es una copia de la dictadura de Somoza o de otras dictaduras que han habido en Nicaragua, nada más que con un elemento posiblemente de farsa en el sentido de ridícula, pues que habla de revoluciones, habla de renovación, habla de juventud, cuando es todo lo contrario. Pero como decía Ivania, esperar un acontecimiento tipo 2018 es casi seguro que no va a ser así. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. ¿El proceso de inclusión se está dando? Sí, pero ese proceso de inclusión hay que ayudarlo porque las cosas no caen de gratis. Tiene que haber movimiento, tiene que haber resistencia interna, tiene que haber cuestionamiento profundo dentro del régimen, tiene que haber miedo dentro de ello. Y ahorita la dictadura está con cierta comodidad porque no hay sanciones duras. En otras palabras, este va a ser un año bien complicado porque el debate en Estados Unidos sobre la inmigración, la campaña electoral, la campaña que hay en Europa también, porque van a haber elecciones en el mes de julio, creo que es julio o inicios de agosto, no recuerdo muy bien. Eso va a hacer de que la agenda y los problemas dramáticos que hay en el mundo va a hacer que el tema de Nicaragua quede un poco relegado. ¿Quiénes somos los únicos que podemos poner en agenda en Nicaragua? Nosotros los nicaragüenses, y esperar menos de la comunidad internacional, por lo menos en esta etapa del camino. Eso se lo digo porque hay gente que cree que la cosa se va a repetir, que va a haber un estallido. Puede ser que haya un estallido, que haya una rebelión, pero seguro que no va a ser como la del 2018, porque las cosas no se repiten de la misma manera. Y este año va a ser un año bien, pero bien complejo para la resistencia contra la dictadura, porque ahorita no tiene enemigo visible. Y si a Ortega no le enseñas el garrote, que lo puede lastimar a él, a su familia y lo que se ha robado en los últimos 50 años, es muy difícil moverlo. No quiero ser pesimista, pero definitivamente la fórmula es la rebelión, es trabajar a lo interno, pero es muy posible, casi seguro de que la rebelión, que la resistencia y que la lucha no va a ser como la del 2018. Han cambiado los parámetros, han cambiado las condiciones y la gente tiene miedo. Ahora, cuando ese miedo se caiga, la dictadura va a temblar y posiblemente va a caer, pero eso es un proceso que hay que construir. No se va a dar por obra y gracia del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, don Peraza. Usted siempre da opiniones muy acertadas. Coy, ya nos vamos despidiendo. Adelante. Sí, esto es rapidito para el señor Peraza, ya que veo que hay bastante gente en la sala. ¿Cómo podemos hacer el nicaragüense de a pie que estamos fuera, que estamos en otros países? ¿Cómo podemos ayudar para que Estados Unidos nos siga mirando y podamos más sanciones? ¿Qué podemos hacer el nicaragüense común que estamos fuera? Gracias. ¿Puedo contestar? Adelante. Bueno, miren, yo no conozco el sistema de Estados Unidos porque yo he conocido Estados Unidos desde hace siglos, pero nunca había vivido. He leído, ¿verdad? Pero yo sé que hay una comunicación muy importante entre el electorado y sus representantes, ya sean demócratas, republicanos, y que en general cuando hay, digamos, cuando digo acuso en el sentido de constancia en demandarle cosas, principalmente en los estados donde hay más nicaragüenses, llámese la Florida, entiéndase San Francisco, entiéndase, creo que hay una comunidad grande ahora en Houston o en Texas, y bueno, los otros lugares donde haya nicaragüenses.
pues la idea es llamar a sus representantes. Dicen que se puede llamar a la Casa Blanca. Yo soy honesto, nunca lo he hecho porque además yo no soy ciudadano norteamericano. Pero yo creo que el otro método es demandarle al liderazgo nicaragüense, que es muy disperso y que es muy diverso, pero eso no quiere decir que por eso no se le pueda demandar que busquen la unidad y que tengan una sola estrategia para combatir a la dictadura. Hay veces mejor tener una estrategia que no tener nada, ¿verdad? Entonces, incluso puede ser una estrategia equivocada, pero si la tenemos enfocada, se pueden hacer más cosas que no tener nada. En este momento hay mucha dispersión todavía y hay que tener un solo as para golpear a la dictadura, y en eso hay que demandarle a sus representantes en Estados Unidos, pero principalmente demandarle a la oposición nicaragüense que se una en el buen sentido de la palabra, porque no te puedes unir con gente que no quiere la unidad. Hay gente que definitivamente no la quiere y habla de la unidad y es lo que menos quiere. Y cuando digo no es como un fetiche, no, trabajen juntos. Más que una unidad, trabajen juntos. Si se va a demandar algo al partido X, a quien esté gobernando, que sean las voces de todos. Y para eso se necesita un gran liderazgo, una gran coordinación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer este año. Porque este año va a ser un año complejo. Porque la dictadura hasta el momento no tiene ningún contrincante que la ponga estresada. Pues en este momento no lo tiene. Hay mucho discurso, pero en la realidad no está sufriendo absolutamente nada. Eso sí lo tiene, sí lo tiene. Sí lo tiene, pero no la está poniendo en peligro. Daniel Ortega. No la está poniendo de rodillas, no. No, Daniel Ortega no está listando sus bártulos porque tiene miedo que en algún momento le quemen la casa y lo cuelguen. No está en esa situación. Cuando ese man llegue a la cárcel, ahí lo vas a ver. Sí, yo sé, pero antes de eso, a ver, cuando Somoza pone la renuncia y la OEA le dice que se tiene que ir, Somoza ya hacía siglos sus maletas listas, solo estaba esperando a ver si tenía un hálito de cómo salvarse de la situación que tenía. Nosotros estamos lejos de tener, por lo menos hoy, a Ortega en esas condiciones. Estuvo en una situación un poco a finales de abril, inicios de mayo. Sin embargo, cuando empezó a matar, pues recuperó lo que había perdido y tuvo que continuar matando. Pero el punto es, hay resistencia muy velada, muy clandestina. Hay descontento, sí. Está recibiendo $5,000 millones que no tenía. Y no es que estoy diciendo que esté en un lecho de rosa, pero no lo tenemos acorralado. Está todavía fresco. No siente temor de que uno de ellos pueda morir o pueda ser capturado fuera de Nicaragua. No tiene ese temor. Y eso hay que verlo con objetividad, ¿verdad? No lo tenemos, no lo hemos tenido. Yo la esperanza que tengo, y perdone la sala que estoy hablando de otro tema, y a Ivania también, es el hecho de que este man está transportando cocaína. Primero. Segundo, está dejando todos estos aviones que están llegando y está prácticamente haciendo trata de seres humanos en contra totalmente de la seguridad de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, trayendo todo ese montón de gente, no solo de nuestros países que están siendo expulsados por razones políticas y de vida, sino de todos estos países asiáticos. Bueno, yo creo que es el principal error que ha cometido Ortega, porque ahorita él lo ve como un desafío, o sea, como no te puedo hacer nada, como yo sé que lo único que te forza, estoy hablando, piensa él hacia Estados Unidos, es el montón de migrantes como hizo Fidel durante años con los Marielitos y con todo el mar de gente que le enviaba, los locos, los delincuentes, todo eso. Tiene 3 millones de gente, 5 millones de gente. No, tiene 11 millones. Del continente. Sí, pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Ese es un gran error que está cometiendo Ortega. Ahorita le sirve porque está queriendo negociar a partir, déjenme tranquilo y yo le sigo siendo el muro de contención. Esa decisión yo creo que Estados Unidos no la va a tomar este año.
No la va a tomar este año porque ahorita tocar un tema migratorio es un gran problema. ¿Eso significa que los nicaragüenses tenemos que guardar la lucha un año porque Estados Unidos está en proceso electoral? No. Pero sepamos que va a ser más difícil, que va a ser más complejo, porque para la lucha se necesita dinero, apoyo diplomático, hay que tocar embajada, hay que viajar. Y hay gente que dice, bueno, es que están gastando miles de millones. No es cierto, todo eso es mentira. Eso de que hay 30 millones de dólares que se están derrochando, esa mentira. Acabo de hablar yo con personas que están dentro de Nicaragua hace menos de 15 minutos. ¿Y qué es lo que les dicen? Y vos, porque sos un tonto azul y blanco, mira esos que viajan, que viven como millonarios. Todo eso es falso. Todo eso es falso, pero hay gente que se traga esos cuentos. Este año va a ser difícil por una cosa bien simple. Vamos a estar en gran medida solos. Y la gente, conforme pasa el tiempo, va perdiendo la fe en la transformación, va perdiendo la fe en el triunfo. La lucha número 1 es mantener la lucha en pie, seguir golpeando y denunciando a la dictadura, pero la denuncia no es suficiente. Ya la época de la denuncia ya está topada, no, hay que pasar a la acción sin dinero, con grandes sacrificios y con una dictadura que se siente en cierta medida segura porque no hay nada que la amenace. Esa es la realidad que tenemos por este año. Coy. Sí, rapidito. Como dijo el señor Peraza, 2 cositas. Una para él. Usted, como está cerca de la oposición, del mensaje de que los nicaragüenses queremos que comience la lucha, la lucha más fuerte, cabildeando en Washington. Sé que es difícil, pero ustedes los escuchan, aunque sea por un email, los conocen, son gente conocida. Hay muchísima gente conocida que puede hacer una carta, firmarla, mandarla al Departamento de Estado, y ustedes son personas conocidas. Otra cosa, como dijo el señor Peraza, yo soy ciudadana americana y yo lo he estado haciendo desde el 2018. Llamar a la Casa Blanca toma 5 minutos. Digan todo lo que escucharon ahora. Daniel Ortega es una persona que está traficando gente, trae gente de la India, de Marruecos, trafica droga, es un dictador, está metiendo a los sacerdotes presos, la gente está presa en sus casas. Todo esto, todo lo que estamos discutiendo ahora, se lo dicen a la persona que le contesta el teléfono. Este es Estados Unidos, esto no es Nicaragua, o el consulado de Nicaragua que llega, hablas con la persona y te tira el papel al basurero. No, esto es Estados Unidos y aquí se escucha. Así que hagamos nuestra parte y también toma 5 minutos. Llamemos. Gracias. Las personas que vienen en estas caravanas y que prácticamente son expulsadas de nuestros países por necesidad, no van a poder votar en los Estados Unidos de Norteamérica. Para hacerte ciudadano de este país tienen que pasar un montón de años y un montón de pasos que tienen que hacer. Es una presión para cualquier gobierno que esté en el poder, pero no van a venir a votar. El hombre o la mujer o la familia que viene caminando no van a venir a votar, no pueden votar. Es los ciudadanos americanos que tienen simpatía para Nicaragua o nicaragüenses que han sido nacionalizados americanos que puedan votar y que ojalá pues algún día también puedan votar en Nicaragua. Bueno, amigos, creo que sí. Ahora, don Peraza, ¿cuándo va a venir? Usted siempre dice que viene. Y usted no me invita. Yo he estado ocupadísimo, pero usted no me invita. Yo dije, debe ser que ya no me quiere. Alguna cosa fea dije y ya no me quiere invitar, dije yo. Ve, qué bárbaro. Estoy bromeando. Bueno, Ivania, a Coy, Zapata y a todas las personas que participaron en esta noche, son casi las 9 de la noche en Managua, Nicaragua. Los saludo, los abrazo, estén bien, los quiero mucho. Ivania, gracias por haber estado con nosotros. Nada, ustedes, gracias por el espacio, por escucharme, y bueno, aquí estamos, siempre dándole seguimiento, y ahí, aunque sea en bilateral, podemos mandar siempre algunas notitas y algo para el espacio que tengan que les pueda servir, así que estamos a la orden. Mucha información. Bueno, muchas gracias, amigos, buenas noches, y que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva.